Esta universidad es un acto de valor y el valor es el atributo más importante del ser humano, el atributo del que emanan todos los demás. Estoy de verdad impresionada por la belleza de estas instalaciones, estoy admirada por la calidad de sus profesores, pero sobre todo estoy realmente maravillada por lo que aquí se respira. Inteligencia, espíritu crítico y amor a la libertad. Amor a la libertad y a México. En estos tiempos no hay mayor acto de patriotismo que enseñar a los jóvenes a valorar, buscar y defender la verdad. La verdad existe, la verdad importa, la verdad es la base de la democracia. Y eso es lo que he estado conversando con un grupo brillante de jóvenes esta mañana hoy aquí. Y ahora sí, a la cuestión. ¿Hay algún niño en el auditorio? No me refiero a un menor de edad, sino a un menor de mentalidad. A un joven que, pudiendo ser adulto, preferiría seguir siendo niño o incluso adolescente, eternamente adolescente, como Peter Pan. Si hay alguno, mejor que se tape los oídos, porque no vengo a dirigirme a los niños. Vengo a dirigirme a los jóvenes mexicanos que sí quieren ser adultos, es decir, que aspiran a ser ciudadanos libres, fuertes e independientes, dueños de su propio destino, incluso dispuestos a contribuir a un mejor destino colectivo. Voy a plantearles una serie de preguntas que espero estimulen la reflexión y un fértil diálogo posterior. Primera pregunta. ¿La política importa? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? Por favor, no me digan nada, aunque podría comprenderlo. Yo soy política, pero antes fui periodista y en mi primera vida, hasta los 26 años, historiadora. Mi maestro fue uno de los grandes hispanistas del siglo XX. Se llamaba Sir John Eliot y era un hombre vertical, austero, íntegro y exigente. Con él descubrí este deslumbrante país que es el vuestro. La gloria azteca, la noche triste, el México barroco y virreinal. Con él aprendí a valorar los hechos objetivos, limpios, y la palabra clara. Y con él confirmé una intuición heredada de mi padre. Nada influye más en el devenir de una comunidad que el carácter de quien la lidera. Soberbio o sencillo, timorato o aguerrido, liberal o despótico. Cuando le conté a Sir John que había decidido abandonar la delicada, plácida penumbra de las bibliotecas por la estridente redacción de un periódico español, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación. Cuando unos años después lo llamé para contarle que dejaba el periodismo por la política, casi se muere. ¡Qué decepción! Siempre me decía, Cayetana, cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Pocos oficios hay más desprestigiados que la política, y con razón. Los parlamentos se han convertido en una mezcla de patio de colegio, circo de 3 pistas y reality show. Soy testigo. Diputados que desde la tribuna lanzan mensajes ramplones, vulgares y de un alto voltaje emocional, que no buscan convencer a nadie, sino enardecer a una tropa cada vez más compacta y cerril. ¿Y qué decir de los gobiernos? ¿Cuántos ministros o presidentes hoy en el mundo pasarían el filtro para trabajar en una empresa importante? La tónica es la mediocridad cuando no lo esperpento. Personas con poca educación y ningún escrúpulo que suplen su falta de argumentos con ataques personales y atajos sentimentales, que anteponen la propaganda a los grandes proyectos a largo plazo y que están más pendientes de Instagram que del interés general. El resultado es la ruptura del vínculo afectivo entre los representantes y representados. Una crisis no política, sino de la política, que está socavando la base de la democracia liberal. Se nota especialmente entre los jóvenes. Jóvenes desencantados, jóvenes apáticos, jóvenes enganchados a las redes sociales y desenganchados de la política. Jóvenes que dicen, ¿para qué votar si al final da igual? Pues no, estimados jóvenes, no da igual. Pocos oficios habrá más desprestigiados que la política, pero ninguno hay más importante. Los políticos son la primera élite de la sociedad en el sentido más grave de la palabra élite. Nadie tiene una mayor responsabilidad. Las decisiones, y lo digo siempre, que adoptan los políticos afectan a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Desde lo más nimio y elemental, asegurar el suministro de electricidad, y oigo que en México hay apagones, hasta lo más drástico, la lucha contra la pobreza, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra. De ahí la importancia, la crucial importancia de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados,
los mejores. Y eso solo se consigue de una manera: participando. Estimados jóvenes, ustedes tienen en su mano que la política no sea un barrizal donde chapotean pícaros, egoístas, ególatras y mediocres, y en cambio se acerque a su ideal, la gobernanza íntegra, integradora e inteligente de la casa común de los mexicanos. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que despierten, interésense en la política, implíquense en la política, opinen de política, incluso practiquen la política. Y aquí esta mañana ya he detectado a varios futuros líderes. Incluso, como decía, practiquen la política de forma activa o, como mínimo, pasiva, con la movilización y con el voto. El voto iguala a todos los mexicanos, a una joven campesina de Chiapas con un industrial de Monterrey. Y el voto es la fuerza más poderosa de la que dispone un ciudadano. ¿Han visto la Guerra de las Galaxias? ¿Quién no, no? El voto es como el sable de luz, ¿no? Ese sable de luz que permite restituir la justicia y la paz y derrotar al gran traidor. Por gran traidor me refiero a Darth Vader, ¿eh? No sean mal pensados. ¿Van a renunciar a ese derecho? ¿Van a renunciar a ese poder? Ahora que tanto se habla de empoderamiento, no hay mayor empoderamiento que el voto. Voten, voten con fuerza, voten con ganas. La apatía no es una opción, porque en el páramo de la apatía solo crece un fruto y es amargo. Se llama populismo. ¿Qué es el populismo? Esta es mi segunda pregunta. El populismo no es una ideología, hay populismo de derechas y de izquierdas, de centro y de la nada. Tampoco es exactamente una forma de hacer política. Más bien es la antipolítica. Su principal enemiga porque se disfraza de política para destruirla. El populismo es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Suena un poco enrevesado, incluso un poco pedante, creo. Así que vamos a explicarlo. El populista tiene dos pésimas costumbres. La primera consiste en tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad, a los que no se les puede decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan, o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten. Esa pésima costumbre se multiplica en los discursos dirigidos a los jóvenes. Ahí el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil. Todo mimos, todo halagos, todo promesas de imposible cumplimiento. Una vida subvencionada, becada, gratis total, ¿no? En realidad, más que una madrina, o una hada madrina, el populista es un padrino, a lo Vito Corleone. O por seguir con la metáfora fílmica, cinematográfica, ¿se acuerdan del Libro de la Selva, versión Disney? El populista es como la serpiente Kaa, que le canta al hipnotizado Mowgli: confía en mí, solo en mí, mientras va enroscándose a su alrededor para devorarlo, ¿no? El populista trata a los ciudadanos como a niños para asumir él o ella la condición de tutor perpetuo. No quiere ciudadanos libres, sino súbditos dependientes de su soberana voluntad. Tú para siempre, mi siervo; yo para siempre, tu amo. La segunda característica del populista es su afición al divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, por suma, lo hace por odio. El populista rompe la sociedad en grupos y los enfrenta. No gobierna para todos, sino contra una mitad. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. Ricos contra pobres, trabajadores contra empresarios, mujeres contra hombres, indígenas contra colonos, mexicanos contra españoles. Mexicanos contra españoles. La utilización espuria de la historia con fines victimistas y políticos es otro típico recurso populista. El populista culpa a terceros, a veces muertos hace 500 años, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, no sé, la Malinche, de los problemas que él no tiene la capacidad o la voluntad de resolver hoy. Así se dedica a derribar estatuas en lugar de construir aeropuertos. En realidad el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante las cámaras todas las mañanas y apelar a las bajas pasiones que anidan en el fondo turbio del ser humano: la envidia, el miedo, el odio, el rencor. Denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil: la casta, los empresarios, el capitalismo, los liberales, Occidente, los hombres. Lo siento, Ricardo, reúnes todos los requisitos para ser culpable antes de que se demuestre lo contrario. El populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Lo digo siempre. Qué raro, qué infrecuente, pero qué maravilla cuando de pronto surge un líder capaz de hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida,
cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en fondo y forma, en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico el debate se eleva, el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recupera su sentido y su dignidad, y con ellas el aprecio, el respeto de los ciudadanos. Si encima ese líder o ese candidato a la presidencia de la República no busca dividir, sino sumar, no busca enfrentar, sino integrar, no busca el poder por el poder, sino el poder para hacer realidad un gran proyecto de país, entonces el populismo recula, la democracia avanza y la nación se asegura. Esa es exactamente la encrucijada en la que se encuentran hoy nuestros países. Unión o división, convivencia o polarización, progreso o retroceso, democracia o populismo, dicho sin eufemismos, democracia o autoritarismo, democracia o dictadura, o como mucho dicta blanda, la dictadura maquillada de democracia, la dictadura perfecta, que tan bien conocisteis en México, aunque quizás no los jóvenes, a ellos hay que explicárselo. Hagámoslo. ¿Qué es exactamente la democracia? Esta es mi tercera pregunta. El populista contestaría, votar cada tanto y siempre a mí. Bueno, a mí o a quien yo diga, mi testaferro político, mi marioneta, ¿no? Son dos mentiras en una. Votar es una condición necesaria, imprescindible, pero insuficiente de la democracia. Hay dictaduras en las que se vota casi religiosamente. La Rusia de Putin, por ejemplo, o la Venezuela de Maduro, o la Nicaragua de Ortega, casi el Irán de los ayatolás. El populista es el burro de Troya de la democracia. Se disfraza de demócrata para reventarla desde el interior. Convoca elecciones, sí, pero luego hace trampas. Manipula el censo y las encuestas. Compra votos. Una paguita por aquí, una ayuda por allá, más regalos por ahí. Un Papá Noel con dinero público. Santa Claus con los impuestos de todos. El populista hace campaña a favor de los suyos, de sí mismo, de su marioneta, aunque la ley lo prohíba. Y sobre todo utiliza los recursos del Estado, es decir, de todos, para sabotear a sus adversarios. El populista tolera que populista, por ejemplo, hay contrapoderes, sí, pero son de cartón piedra. Hay jueces, sí, pero sirven al gobierno. Hay instituto electoral, sí, pero el gobierno lo controla o lo intenta controlar. Hay leyes, sí, pero el gobierno las aplica a conveniencia. Látigo para sus adversarios, impunidad para sus amigos. Y también hay periodistas, claro, pero a unos los compran, a otros los censuran y a los terceros los aplastan. Y aquí quiero detenerme un instante. Por respeto a los muertos y con estupor. ¿Cómo es posible que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Más peligroso que muchas dictaduras, incluso que países en guerra. ¿Cómo es posible que en México hayan sido asesinados más de 40 periodistas en el último sexenio? ¿Cómo es posible que prácticamente todos esos crímenes sigan impunes? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo permite o quién lo ha alentado? En México, es verdad, las mafias aprietan el gatillo, pero el poder político también señala y amenaza, y eso es una barbaridad. El señalamiento de periodistas desde las instituciones es mucho peor que una gravísima irresponsabilidad. Es un crimen de lesa democracia y algo más, una confesión de debilidad. Cuando un político hostiga a un periodista es porque tiene miedo. Miedo a que los ciudadanos sepan la verdad. Miedo a que se conozcan sus secretos, la incompetencia o el fraude o el despotismo, la corrupción. Miedo a perder el poder. Por eso, jóvenes mexicanos, no olviden a los periodistas y activistas asesinados. Hónrenlos. Exijan saber quién y por qué los mató. Y defiendan a los que día a día se juegan la vida para saber qué hacen los gobernantes con el dinero que ustedes les pagan y el poder que ustedes les dan. Se lo dije hoy a este grupo de jóvenes brillantes. La verdad es un bien de primera necesidad, como el agua corriente o la electricidad. Sin verdad no hay democracia, ni libertad, ni progreso, ni seguridad. Lo dijo también uno de los grandísimos líderes de la historia, Abraham Lincoln, en una frase que preside el maravilloso Museo de la Prensa en Washington, el News Museum, y que hoy está más vigente que nunca. Decía, "Let the people know the facts and the country will be safe." Dejen que el pueblo conozca los hechos y el país estará seguro. ¿Quieren un México seguro? Cuiden, protejan y defiendan a quienes buscan la verdad. Y como la única forma
en mi opinión, decente o coherente de predicar es con el ejemplo. Yo quiero hacerlo desde aquí hoy con toda la solemnidad de la que soy capaz. Mi más rotundo y enérgico apoyo a la periodista del New York Times, Natalie Kitroev, y mi más rotundo y enérgico apoyo a María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El hostigamiento del que son víctimas deja en evidencia la deriva autoritaria de quien las hostiga, su deriva autoritaria y su miedo a perder el poder. Cuarta pregunta relacionada con la anterior. ¿Puede haber democracia sin seguridad? Lo dije en el Festival de las Ideas de Puebla, maravilloso festival, por cierto. Pocas veces he visto algo tan bien organizado y producido. Y lo repito hoy aquí porque la situación no ha variado en mes y medio y porque yo quiero para los mexicanos lo mismo que para mí. México, esta nación admirable, este país formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomada por el crimen organizado con la complacencia de quienes deberían defenderla. Lo dije entonces, abrazos no balazos, o abrazos a los que dan balazos. El eslogan es maravillosamente redondo y bonito, pero el resultado es devastador. Devastador para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos se están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en el AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Esa es la responsabilidad nuestra, los políticos. Cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite que criminales queden impunes, cuando un gobierno emplea más fuerza y energía a atacar a periodistas, activistas o rivales políticos que en combatir la delincuencia, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman, como dije, política al abrazo, a una mezcla letal de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. ¿Y si la hay? Vuestro país no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año, 180.000 en el último sexenio. México no está condenado a sumar más de 150.000 desaparecidos. Vi la cifra el otro día. Y sus familias buscándolos, llorándolos. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hace falta dos cosas. Un presidente, un líder, presidenta líder, sin miedo, y jóvenes rebeldes. Jóvenes mexicanos, como decía entonces y digo ahora, rebélense frente a la violencia y a la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incapacidad o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo y tanto amor, recuperaron. Les va a dar la vida en ello, a muchos literalmente, y con la vida, desde luego, todo lo demás. Sin seguridad no hay nada, ni libertad, ni progreso, ni el bienestar más elemental. Hablemos ahora de eso, del progreso social, de cómo salir de la pobreza y abrazar una vida mejor. Es mi quinta pregunta. ¿Puede haber éxito sin esfuerzo? Algunos casos hay, desde luego. Están, por ejemplo, en TikTok. Son espectaculares y efímeros, tan efímeros como un TikTok. El progreso de verdad tiene raíces, y esas raíces son el estudio, el trabajo, el esfuerzo y la concentración. Todo lo que el populismo desprecia. Y les voy a poner un ejemplo español que aquí en una universidad va a resonar todavía más, ¿no? Hace unos meses el Gobierno de España reformó la Ley de Educación para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Matemáticas socioemocionales. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Lo saben muy bien los empresarios mexicanos, que están entre los mejores del mundo.
Hoy las empresas compiten sobre todo y salvajemente para captar talento. Pero para poder captar talento antes tiene que haberlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más alucinantes y nocivos de la última década es la destrucción de la figura del experto, derribado de su pedestal, como las estatuas de Colón, de Washington, de David Hume. El periodista convertido en tuitero. El parlamentario, yo, reducida a palmero, ¿no? Los que aplauden a unos o al otro. El científico homologado al curandero. Y en cambio, el influencer, erigido en preceptor y maestro, el instagramer encumbrado como un oráculo y cualquiera elegido presidente del gobierno. Flotamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo, los pilares del progreso, los verdaderos pilares del progreso, han sido arrumbados como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis opiniones y sobre todo mis sentimientos. El fluido, autodeterminado y determinante yo, moi, mí. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Nunca las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, Harvard, Yale, Princeton, mi querido Oxford, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento objetivo y el derecho a discrepar. Todo lo que ustedes, mis admirados inconformes aquí, van a rescatar para aventura de la juventud mexicana y no solo mexicana. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más le va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Yo no tengo, lamentablemente, 25 años, ya me gustaría porque me afiliaría inmediatamente aquí, me alistaría para intentar estudiar aquí, ni tampoco 30, pero los he tenido y lo sé. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Hipersusceptibles, ofendidísimos, rapidísimos en inventarse agravios y reacios a asumir riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico. Y nuestro deber principal es evitárselo. Lo dije al principio. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés. Y de eso hemos estado hablando con Ninfa esta mañana. Por eso, estimados jóvenes, les digo insistentemente, disfruten de la vida, aspiren a la felicidad, al placer y al bienestar, pero no atiendan los cantos de sirena de quienes les prometen un camino de rosas, una larga siesta subvencionada. Acabarán estrellándose contra las rocas. No acepten la transacción mefistofélica del populista que les dice «entréguenme su libertad, que yo les aseguraré su bienestar». Se quedarán sin libertad y sin bienestar. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre fácil ni cómoda, pero es el suelo más sólido y más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan también del victimismo social, identitario o de cualquier clase. Las políticas identitarias son una moderna forma de servidumbre. La izquierda trata a las mujeres hoy y a las minorías étnicas y sexuales como menores de edad, seres débiles necesitados de tutela ajena. Lo hace no para liberarlos, sino para mantenerlos sometidas en un estado de queja y dependencia permanente. Me lo dijo un día la admirable intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali.
Me dijo, mírame, desde el punto de vista identitario yo soy un compendio de minorías. Soy mujer, soy negra, soy musulmana, apóstata, pero no, yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. La deriva reaccionaria de la izquierda, su traición a la igualdad y a sí misma, es uno de los fenómenos más interesantes y letales de los últimos años y a la vez una gran oportunidad para los liberales. Pero eso lo daría para otra conferencia o quizá para un coloquio posterior, ¿no? Sobre todo, queridos jóvenes, prepárense para competir, es decir, para vivir y trabajar en el mundo real, fuera del útero materno y estatal, a la intemperie, donde muchas veces ruge el viento y hace frío, pero donde también brillan el sol y las estrellas. En definitiva, háganse dueños de su propio destino e incluso contribuyan activamente a un mejor destino colectivo, al de un México democrático, vibrante, seguro y luminoso. Mi sexta pregunta, son 7, no desesperen, ya se contesta casi por sí sola. ¿El coraje importa? Lo he dicho al principio. El coraje es el atributo más importante del ser humano. Pero además hoy se ha vuelto imprescindible, no ya para vivir con libertad, sino para vivir con un mínimo de dignidad intelectual y moral. La cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales. Impermeable a la razón, agitando banderas sentimentales o identitarias, alentando la polarización a veces hasta límites cainitas, guerras civilistas. Esa izquierda plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto. Si no te sometes, te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales. Te llama racista, fascista, machista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consigue echarte el tablero. A mí me ocurrió. Lo cuento en mi libro, Políticamente Indeseable, que les animo a leer. Y sin embargo, lo digo mucho y hoy lo enfatizo. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. Primero, porque de tanto manosearlas, las etiquetas han vuelto irrelevantes. Hoy en España, si no te llaman facha, no eres nadie. Y en México me da la impresión de que 3/4 partes de lo mismo, según he descubierto yo en estas últimas semanas. En sus simpáticas mañaneras, el de momento hombre más poderoso de México me llamó ultraderechista. No esperaba menos. Sus seguidores han sido más creativos: Colonna, Gachupina y hasta Malinche, lo que a mi maestro Eliot le habría provocado, no sé si el pasmo o la risa. Aunque, ojo, también he recibido algún piropo. Por ejemplo, el piropo más bonito que me han hecho en mi vida: Cayetana, hermana, ya eres mexicana. Más allá de la anécdota, hay amigos, hay afines y, sobre todo, creo que hay millones de mexicanos que entienden perfectamente lo que está en juego y el motivo profundo y para mí emocionante de mi presencia hoy aquí. Estoy aquí porque no hay fronteras morales, porque la democracia y la libertad han de defenderse en casa y en todas partes, y porque esa defensa no admite vacilaciones ni cálculos de conveniencia. Se lo explico con amor a mis hijas de 12 y 15 años. El conflicto es una consecuencia inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. La vida al baño María no existe, y mucho menos la militancia democrática al baño María. Defender la libertad, denunciar la corrupción, el autoritarismo, el abuso de poder, combatir la delincuencia o el crimen organizado, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste. A veces ese coste supera lo más sagrado. Pienso en mi querida amiga María Corina Machado, una heroína incombustible en Venezuela. En Alexei Navalny, un mártir en Rusia, asesinado en Siberia. En el valiente Zelensky, que está luchando por la libertad no solo de Ucrania, sino de toda Europa. Pienso en las mujeres iraníes ejecutadas por el simple hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento. Y pienso también en los cientos, se dice muy pronto, de políticos mexicanos asesinados en los últimos años. Su sacrificio nos señala el camino y también nos recuerda de dónde venimos. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Quedan poquísimos testigos de aquella gesta. Tampoco mi padre, al que tanto adoré, y que ayer, por cierto, había cumplido 98 años, lo tengo siempre presente.
Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones, murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones, bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados inertes se suman los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable apisonadora comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y desolación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y por eso, estimados jóvenes mexicanos, voy a hacerles un emplazamiento. Sí, yo creo que algunos ya lo saben, porque me van conociendo. Sean salmones. La metáfora del salmón ha tenido una cierta resonancia. Hace unos días coincidí con Paco Calderón en Monterrey y me regaló el cartón original de una maravillosa caricatura que publicó en Reforma, donde aparezco ahí con un par de salmones, ¿no? Para quien todavía no lo sepa, el salmón tiene una peculiaridad y es que nada siempre contra la corriente. Lo hace por un sabio instinto ancestral que le dice: río arriba del esfuerzo está la vida. Río arriba del esfuerzo y de la corriente incluso puede estar la gloria, ¿no? Con esto acabo, con mi séptima y última pregunta. ¿Hay esperanza para México? Contesten ustedes, ¿hay esperanza para México? Bien, ya son salmones. Por supuesto que sí. Claro que hay motivos para la inquietud profunda, aquí y en todo el mundo. En Europa suenan tambores de guerra. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. En Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura. Iba a decir algo, pero me voy a callar. En América Latina los viejos flagelos perduran. El caudillismo, la pobreza, la polarización. ¿Y qué decir de España? Daría para otra conferencia. Y sin embargo yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. Todo lo contrario. El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y algo peor, el pesimismo es el mejor aliado del populismo. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un caudillo, un mesías, un salvador o su discípula. El optimismo, en cambio, es combativo y constructivo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que tiene que hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 3 siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Defender la democracia. Luchar para mejorar tu vida y la de tus vecinos. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, mi optimismo tiene un límite, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida: hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó.